Ha llegado el día martes, ya lo saben, nos acompaña aquí en el estudio del Grupo CD el licenciado Juan Anastasio Escobedo Díaz. Nos viene a hacer el análisis de discursos importantes. Si nos viene siguiendo día con día, recuerdan que la semana pasada le pedimos que analizara el primer discurso de Fidel Castro Ruz allá en las Naciones Unidas y ya cumplió. Licenciado, con el gusto de recibirlo. Gracias, César. Muy buenas noches a nuestros televidentes y seguidores. Tenemos entonces el análisis. Es correcto. Hablaremos del discurso que pronunció el 26 de septiembre de 1960 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, como dices, el comandante Fidel Castro Ruz, en ese entonces primer ministro del gobierno revolucionario de Cuba. Se presentó con un traje militar olivo. 2 meses previos, él nacionalizó las industrias extranjeras en Cuba, lo que provocó el descontento de Estados Unidos hacia su persona y gobierno. En ese contexto, en Nueva York, viaja ante el rechazo de miles y también la simpatía de otros tantos. Al inicio de la locución dijo que él sería breve, pero en realidad su discurso duró 4 horas y 29 minutos y está catalogado entre los más largos que se han pronunciado en esta tribuna internacional. Posteriormente, este sería su sello de identificación de Fidel como orador. En el manejo de ese tiempo, creo que fue bueno que le permitió a él explicar con toda claridad y con toda comodidad, dar a conocer al mundo la imagen de la nueva Cuba, la Cuba revolucionaria. Denunció actos de discriminación del cual él y la delegación cubana fue objeto en ese momento que él se presentó en Nueva York. Dijo que lo habían sacado del hotel, que le habían negado que estuviera en cualquier hotel de Manhattan. Entonces en Harlem le ofrecen un hotel muy pobre y él acepta ir a ese hotel. Cuando la prensa hace mención de lo que le ocurrió a Fidel Castro, varios hoteles de Manhattan le rogaban que regresara y que le iban a dar ahí el hospedaje y él ya no quiso regresarse. Y ahí en ese hotel se entrevista con 2 personas que después serían aliados. Malcolm X, una persona muy influyente en Estados Unidos que se dedicaba a promover los derechos de los negros, y también ahí se entrevistó con Nikita Khrushchev, quien en ese entonces era el líder de la Unión Soviética y más adelante serían aliados, como lo sabemos. Volviendo al discurso, mencionó la historia de Cuba. Dijo que fue el país que más tardó en liberarse del colonialismo de España. Después de 30 años de guerra, logran hacer esta separación y Estados Unidos es el primer país que los felicita por esta independencia. Y pues les desea que todo vaya muy bien, y esto es a final de 1800. Mientras ellos estaban con sus constituyentes elaborando su propia Carta Magna de Cuba, Estados Unidos les manda un comunicado donde les dice, atención, en su constitución nueva tienen que incluir ciertos beneficios para nosotros. Y los acorrala, de manera tal que no pueden escaparse, para que les cedieran parte de su territorio para sus empresas y para ocupar sus puertos con fines comerciales o fines militares. Y así sucede. Así que Fidel Castro hace esa mención de que se liberaron de ser colonia española, pero ahora ya eran una colonia norteamericana. Que durante el tiempo de la persona que logra derrocar con todos los revolucionarios, Fulgencio Batista, él menciona que tenía pruebas de que Estados Unidos estaba detrás de ellos para luchar contra la revolución cubana, y las muestra ante todos en este discurso que da en Nueva York. Esto fue muy interesante porque dice, nosotros ya no seguimos órdenes de ninguna embajada extranjera. Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos como pueblo. Hizo una comparación de cómo encontró a Cuba después del triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, como comentábamos antes. Y dijo qué acciones empezaron a tomar ellos para contrarrestar las deficiencias que tenían en el pueblo, en cuestiones de economía, de educación, de salud, de trabajo. Demostró que tras Batista estaba el gobierno de Estados Unidos, mostró, repito, el pacto escrito que tenían entre ellos, y entonces dijo,
Por eso hemos sacado a estas empresas imperialistas de nuestro territorio. Con esto da el argumento de por qué hizo lo que hizo. Arrancó aplausos en varios momentos del discurso. Sobre todo en este, lo voy a leer textual. Nosotros no le tenemos que pedir perdón a nadie. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho muy conscientes y sobre todo muy convencidos de nuestros derechos. En el cierre hizo una declaración donde dice: Cuba condena la expropiación del hombre, explotación del hombre por el hombre y la explotación de los países subdesarrollados por el capital financiero imperialista. Sin dudas, Fidel Castro es un personaje controvertido, yo diría valiente, inteligente, visionario y con una excelente oratoria. Este Fidel Castro se fue desgastando con el tiempo y vimos que su proyecto derivó en un sistema totalitario, el cual después de 57 años, poco a poco va abriéndose a la democracia. Cuando él deja el poder en el 2008 a su hermano Raúl Castro, vemos cómo han comenzado los acercamientos, cómo hay más flexibilidad de naciones extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, pero el embargo que sigue castigando de manera tan dura a los cubanos sigue. Pero bueno, tengamos fe de que poco a poco esto vaya cambiando. Pero si la tendencia política republicana actual de su candidato Donald Trump llegara a ser el presidente, quién sabe cómo se pongan las cosas para Cuba y sobre todo para el resto del mundo. Fidel Castro se presentó en varios momentos en la ONU. El discurso que estamos viendo en pantalla fue el primero en el que habló en esta sede importante en 1960, pero hubo otro en el 79, hubo otro en el 95, después de que cae el muro de Berlín y que desaparece la Unión Soviética, y uno finalmente en el año 2000. Querido y odiado. Querido y odiado, una persona que definitivamente genera sentimientos. Licenciado, maravillosa explicación, me fascinó. ¿Dónde lo localizamos? ¿Dónde podemos contactarlo? Gracias, nuestra página de internet es www.desarrollo-mediohumano.mx. Ahí está en pantalla, sí. Perfecto, y también en el teléfono 4432-005929, estoy a sus órdenes. Para cualquier edad. Así es. ¿Cualquier centro educativo? Sí, sí. ¿Para quién más pueden contactarlo? Pues personas que necesiten de aprender sobre oratoria o aspectos de desarrollo humano, estamos aquí para atenderlos. Licenciado, un placer. Muchas gracias por el tiempo y gracias a los televidentes. ¿La siguiente semana una sorpresa? Sorpresa. ¿Por qué no analizamos lo de la esposa de Obama? Esposa de Obama, el discurso que acaba de dar actual, anoche. ¿no? Que sin decir Trump, pues era Trump, ¿no? Al que se estaba refiriendo. Muy bien. ¿Está de moda, le parece? Está de moda. ¿Como propuesta? Hablamos del discurso que acaba de dar Michelle Obama Sí. en la convención republicana Sí. a favor de Hillary Clinton, con mucho gusto. Gracias, licenciado. Tómenlo en cuenta, de veras, acérquese al licenciado Juan Anastasio Escobedo Díaz. Se lo digo yo, va a quedar fascinado. Vamos a la pausa y aquí regresamos.